Un gusto saludarles. Estamos una vez más en esta transmisión para continuar con nuestro seminario, ¿Cómo iniciar una iglesia sencilla en las casas? El tema para hoy es el tema número 14, que lleva por título El virus de la oración que se convierte en pandemia. Eh, ¿Te has preguntado alguna vez por qué no duran muchas tus oraciones? ¿O qué pasa que cuando tú estás orando, después no tienes más que decir? Y por lo tanto, pues te levantas de tus rodillas y terminó la oración. Ocurren dos cosas. Uno, que en algunos casos se nos ha enseñado que la oración es un rezo. Y aun cuando no se nos haya enseñado, lo consideramos así. Que solamente repetimos lo mismo y repetimos y repetimos y repetimos. Y por lo tanto no es oración, eso es solamente un rezo. Y lo otro que se nos ha enseñado, pues una especie de protocolo para orar, una especie de puntos o pasos para orar. Y muchas personas que no, vamos a decir, que no reúnen esos requisitos, entonces no se sienten dignas de orar. Pero en la reflexión de hoy vamos a mirar cómo es que el Señor les presenta a sus discípulos la necesidad de orar de una manera tal que nosotros podamos eh, acercarnos al Señor de una manera tan en confianza que vamos a descubrir elementos importantes. Recordemos que en Lucas 10:2 el Señor les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí está el énfasis que el Señor pone. Rogad al Señor de la mies. Esa palabra rogad o rogar tiene connotaciones muy interesantes y que necesitamos descubrir ese significado. Cuando nosotros en la iglesia en casa estudiamos la palabra de Dios, como veíamos en el modelo relacional de estudio de la Biblia, tenemos que circunscribirnos en el contexto de qué es lo que Dios está diciendo aquí, en este caso el Señor Jesús. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos está hablando? ¿Qué cosa quiere decir con la palabra rogad? Entonces, para yo entender lo que el Señor Jesús aquí me está diciendo, tengo que buscar en el contexto inmediato, es decir, en el mismo libro, qué es lo que el autor del libro está hablando acerca de este mismo tema. Entonces, en el mismo libro, unos capítulos más adelante, el capítulo 18 de Lucas, de los versículos 1 al 8, encontramos allí ejemplificado en una parábola este pensamiento que acabo de leer. Rogad al Señor de la mies. Y miren cómo el Señor lo ilustró. Dice, y les decía también una parábola que es menester siempre y no desalentarse. Es decir, la parábola tiene como propósito enseñarnos que en la oración tenemos que orar siempre y no tenemos que desalentarnos o desanimarnos. Yo simplemente voy a leer la parábola, no vamos a hacer un estudio de la parábola hoy, pero solamente para resaltar dos pensamientos. Uno es este, que es menester orar siempre y no desmayarse. Dice más la parábola. Y diciendo, había cierto juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, y ella venía a él diciendo, véngame de mi adversario. Mas él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a Dios, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, le vengaré, porque no venga siempre, para que no venga siempre a molestarme.
Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y no hará Dios venganza por sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos? Y yo os digo que haré presto la venganza para ellos. Empero el Hijo del Hombre, cuando viniere a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, aquí en esta parábola, miren lo que dice, ¿no? El primer pensamiento es que el Señor da esta parábola para enseñar de que es necesario orar siempre y no desalentarse, no desmayarse. Noten el pensamiento en Lucas 10:2. Dice así, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies. Aquí está el pensamiento. Ese ruego, esa actitud de suplicar a Dios nos demuestra aquí que es necesario orar siempre. Y así como ese juez injusto terminó haciéndole justicia a esta mujer viuda, de la misma manera Jesús está queriendo decirnos que cuando nosotros nos acerquemos a orar a Dios para pedir obreros para la cosecha de la mies, tenemos que orar siempre, tenemos que orar sin desmayar. ¿Por qué dice? Porque el Señor va a responder nuestras oraciones, porque el Señor va a responder conforme nosotros le estamos pidiendo. Entonces, y dice aquí, si este juez injusto hizo respuesta a la petición de la mujer, ¿cuánto más no lo hará el Señor si estamos orando y rogando para que envíe obreros para terminar su obra de la cosecha, para hacer el trabajo del Señor? Entonces el Señor aquí en esta parábola demuestra a sus discípulos y a nosotros que Él está dispuesto a responder nuestras oraciones. Yo comencé con una pregunta, ¿no? ¿Por qué tus oraciones duran poco? ¿Por qué llega un momento en que ya no tienes más que decir? Y yo aquí te voy a dar dos secretos. Y esto es, como te dije, la oración o el virus de la oración que se torna en pandemia. Lo que tú vas a aprender a hoy, te voy a suplicar que lo compartas con tus amigos. Y esta persona a su vez se contagie y que lo comparta. Y cuando tú mires hacia atrás y pasado el tiempo, te vas a dar cuenta que este modelo de oración se transformó en una pandemia. En primer lugar, tú cuando te acerques a orar al Señor, tienes que hacerlo con una confianza tal como que si tú estuvieras hablando con tu mejor amigo de confianza, con tu mejor amiga de confianza, sin reservas, con lujo de detalles. ¿Está claro? Es hablar, es conversar con Dios. Decíamos la lección anterior, que cuando nosotros estudiamos la Biblia, Dios nos habla. Pero cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. Y entonces aquí está el punto central, la columna vertebral. Acercarnos a Dios con confianza como ese amigo personal y cercano, más que un hermano. Y derramar nuestra oración, derramar nuestra alma. Y entonces, como les dije, ¿no? A veces pasa que tú estás orando y pues te distraes en tu mente, porque te acuerdas de esto, de lo otro, del trabajo, del problema que tienes, de la deuda. Entonces, precisamente, eso que viene en tu mente es allí que tienes que ahora hablar en voz alta y decirle, mira, Señor, estoy hablando aquí contigo, pero se me viene el pensamiento de que estoy agobiado por esta deuda. Se me viene el pensamiento de que estoy atormentado moral por este pecado que cometí. Se me viene el pensamiento, Señor, de que yo
le traicioné o le fallé a mi pareja, a mi hermano, a mi familia. Entonces, eso que viene a tu mente mientras tú estás orando, allí preséntalo al Señor y te vas a dar cuenta que va a pasar el tiempo sin que tú lo percibas. Va a pasar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, y tú estás allí derramando tu alma a Dios. Eso es un secreto. Punto número 1. Sin reservas, ¿me entiendes? Sin desconfianza. Punto número 2. Orar de una manera específica. Dice el texto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si tú solo estás en tu familia, tu esposa y tus hijos, está bien, ora con ellos. Y si tu iglesia en casa está formado por 1, 2 o 3 familias, ora con ellos, que cada cual haga el mismo modelo de oración. Y si ellos no saben orar, cuando te vean a ti orar aplicando esto que te estoy enseñando, entonces ellos se van a contagiar y así se va a ir esparciendo el virus de la oración hasta que se convierta en una pandemia. Porque de esta iglesia en casa se va a llevar a la otra iglesia en casa y luego a la otra iglesia en casa hasta que se torna una pandemia. Punto número 3, que tenemos que orar con fe. Tenemos que orar con la absoluta certeza y confianza de que el Señor está escuchando nuestra oración y de que el Señor nos va a responder. El Señor nos va a responder tal igual como este juez le respondió a la viuda, que eran asuntos personales. Ahora dime tú, ¿no crees que Dios te va a responder cuando estás orando por este motivo específico de que Dios envíe obreros para la cosecha? ¿Obreros para trabajar en la expansión de su reino? ¿No crees tú que Dios te va a responder? Claro que sí. Entonces de eso se trata, que nosotros tenemos que acercarnos siempre y no dejar de orar hasta que el Señor responda nuestra oración. Esta mujer no cesó de orar, perdón, de pedirle al juez, hasta que el juez se llegó al colmo de decir, bueno, ya antes de que me agote la paciencia, mejor voy a hacerle justicia, voy a responderle. Entonces, de la misma manera, apreciado hermano, apreciada hermana, Dios te va a responder, y más aún si se trata de obreros para la cosecha, para terminar con la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros aplicamos estos principios que acabo de describir y las otras personas en nuestra iglesia en casa lo aprenden y luego lo aplican, y las personas que las ven orando lo aprenden y luego lo aplican, este es el modelo de oración que es un virus que se torna en pandemia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y que de ahora en adelante puedas experimentar este modelo de oración y te vas a dar cuenta que tu vida espiritual va a cambiar. Te vas a dar cuenta que ahora vas a mirar el cristianismo de otra manera. Antes de irte, queremos decirte que el propósito de Dios para este ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual, el conocimiento de las Escrituras y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Y también queremos pedirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos apoyas cuando te suscribes a nuestro canal e invitas a otros también a suscribirse. Tú nos apoyas cuando ves un video, cuando le das un me gusta o un like, o cada vez que compartes este video o cada vez que dejas un comentario. Es la manera en que nos puedes apoyar,
para que nosotros podamos llegar a más personas y nuestra comunidad siga creciendo. Que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude. Y estas son nuestras vías de contacto para poder eh, ser ese apoyo personal y directo. Que Dios te bendiga.